a estudiar como niños con los muebles ya. Un lugar donde nos espera papá. Bienvenidos a ¡Ay, sus hijos! Hola amigas y amigos. Hola niños. ¿Cómo estás, Yete? Bien, hola Caracolín. Ay, bienvenidos también al Broa, al pastor y a la oveja perdida. Gracias. Ya la encontré. Me gusta estar con ustedes. Sí. Oye, Caracolín, y ya tenemos una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuándo nació Jesús, madre? Ah, pues esa es una maravillosa pregunta. ¿Están listos? Sí, Muy estamos bien. listos para saber la respuesta. Bueno, pues fíjate bien. ¿Cuándo nació Jesús? Es una excelente pregunta. ¿Acaso si fueron 24, 25 de diciembre? Me lo vas a decir al final de lo que revisemos, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, mira, fíjate bien. ¿Te acuerdas que nosotros ya habíamos visto las festividades, cierto? Sí, claro. Que tenemos Pascua, panes sin levadura, que después vienen las primicias, Pentecostés o Shavuot, y que todo esto va a representar, ¿qué? La primera venida de el Mesías, que tenemos nuestro Shabbat cada semana, el día de las trompetas, Yom Teruah, el día de la expiación, que es el día del perdón, y tabernáculos. Bueno, pues nuestra historia va a comenzar, charararatara, en Pentecostés, tú vas a saber por qué, y en tabernáculos, ¿ok? O ¿Tabernáculos? Sukkot, sí. Muy bien, quiero que veas ahí, alcanzas a ver mi calendario. Sí. Ahí tenemos tanto los meses, que bueno, nada más en la Biblia se menciona el mes de Aviv, que también es conocido como Nisan, y la fiesta de Pentecostés, que ahí nos dice que ¿qué mes es? En junio. Primero. El primero es marzo, luego viene abril, mayo, junio, y en junio es la fiesta de Pentecostés, que todos se reunían, ¿verdad? Porque es cuando recordamos que son, ¿qué? Que estaban frente al monte Sinaí. Bueno, no pierdas de vista la otra. Estamos aquí que Zacarías estaba sirviendo en el templo, ¿de acuerdo? Sí, Zacarías. Ahorita te voy a explicar. Esto fue en junio, julio, y la lectura está en Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 23. Ok. Dice ahí, ¿me ayudas a leer, Yete? Claro que sí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que era un Levita. sí, y de la clase de Abías, porque había más de 8 clases, eran varias clases, ajá. Entonces vamos a ver. Ok, ¿quién más quiere leer? Yo. A ver, también. adelante, pastor. A ver, dice Lucas primero, del 6 al 7. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cómo quién te recuerda? Exactamente. Seguían los mandamientos y eran justos, eran sadik. Ok, ¿quién sigue? A ver, bro, adelante. Ay, gracias. Lucas 1, del 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor.
Ujú. Entonces estaban divididos. Esto pasó en la época de David, que a todos los levitas, como eran 20,000, imagínate, para que a todos les tocaran, iban haciendo turnos. Entonces, Zacarías pertenecía al octavo, haz de cuenta. En la primera semana, en el mes de abril, le tocaba a unos y así. Y en donde eran todos, eran en las 3 fiestas, que eran las principales, que era Pentecostés, Sucot y panes sin levadura. Estas 3, ¿ok? Sukkot y... Pentecostés, ajá. Shavuot, sí. sí. El turno ministerial, ahí lo puedes encontrar todo en Primera de Crónicas 24. Oye, Mari, una Ujú. observación. Si Sí. estaba ofreciendo incienso, entonces solo era el sumo sacerdote, ¿no? Así es, el que llevaba, ¿qué? Todo, ¿verdad? Una vez al año entraba y ofrecía holocausto al Señor y estaba en el altar del incienso. El incienso también son las oraciones de los justos. Ok, ¿qué dice ahí, Jefte? Dice Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Sí, Ay, qué bonito. todos estaban orando, estaban Sí, clamando al ahí está Señor. todo el pueblo y él Exacto. estaba presentando esas oraciones, ese Incienso al Señor. Ok, adelante. ¿Quién sigue? Yo, Bien. Lucas 1, del 11 al 12. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imagínate, vio un mensajero. Wow. Ujú. Y aquí dice que le dijo el ángel. Adelante, bro. Lucas 1, 13 y 14. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque la oración ha sido oída. Tu oración. Tu Exacto. oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Imagínate, ya se iba por fin a cumplir esa promesa. Ujú. Y fíjate bien, Jeff, te dice aquí Lucas 1, 15, 16, porque será grande delante de Dios, no beberá el vino ni la sidra y será lleno del Espíritu. Oye, me recuerda al voto nazario. Exacto, que te acuerdas que está en Números, ¿verdad? Muy bien, y dice, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, hacer teshuva, regresar al original. ¿Qué misión tan bonita tenía? Ese es el Ujú. arrepentimiento de Teshuvah. Por eso estaba consagrado desde su nacimiento. Así es. ¿Y qué crees que pasó con Zacarías cuando oyó todo eso? No sé, se emocionó. Una parte, y aquí dice, Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. o sea, cuando terminó la semana, ¿verdad? De Pentecostés, pues ya se volvió a su casa y le toca a otros levitas. Ajá. Y entonces, imagínate, ya llegó a su casita. ¿Y qué crees que pasó? No sé. A ver, continuamos ahí. A ver, Lucas 1, del 24 al 25. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ah, Entonces estamos viendo que se cumplió o no se cumplió.
lo que Dios le dijo. Sí, Sí, se se cumplió cumplió. lo que le avisó con el ángel. El Señor le avisó con el ángel. O sea, Ujú. 5 meses estuvo En su casa, guardando reposo, cuidándose, y dijo, ay, por fin, ¿verdad? Voy a tener un hijo. Sí. Entonces recordemos, Zacarías estaba en el templo. Esto fue en la fiesta de Pentecostés. Pasaron 5 meses y al 6.º mes, ¿qué? Cha-cha-cha-chan. Dice ahí que el ángel visitó a María. Esto es para diciembre. Vamos a sacar la cuenta. En el mes 1, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Para diciembre o el 6.º mes de embarazo de Elizabeth, Ajá. el ángel se le aparece a María. O sea, que estaban muy cercanos, Joshua y Juan el Bautista. Exacto. ¿Quién quiere leer? ¡Yo! Adelante, Yefte. Lucas 1, 26, 27. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ujú. Entonces, fíjate, al 6.º mes, ¿pero de quién? Del embarazo de Elizabeth. Hija de María. Ujú. Sí, sí. O sea, aproximadamente en diciembre. ¿Seguimos? Yo. Ujú. Lucas 1:8. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esa? O sea, estaba, ¿qué pasa? Exactamente. ¿Y aquí qué le dice el ángel? Lucas 1, 30 y 31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Exacto. ¿Y sabes lo que significa Yeshua? Exacto. Fíjate, en las letras que son para Dios, que es Yud, Hei, Bad, Hei, acuérdate que vamos de derecha a izquierda. Ujú. Sí, El hebreo. exacto. Yeshua es la Yud del nombre divino del eterno Yud, Hei, Bad, Hei. Y Oshia significa, proviene del verbo salvar. Entonces, la salvación viene del Señor. Así es. ¿Seguimos? Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué bonito! Sí. Entonces se estaba cumpliendo una promesa que le había dado David. Sí, que su reinado sería para siempre, que le daría un Descendiente. exacto. ¡Qué emoción, Mari! ¡Qué emoción! ¿Y te acuerdas que con Abraham le dijo que vendrían reyes y sacerdotes? Y acuérdate, es Abraham, Isaac y Jacob. Y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Y sí, él es nuestro Mesías, Mari. Así es, continuamos. Lucas 2, 34, 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no era una mujer casada, era una virgen, era una mujer soltera. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti
o sea, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oh, Entonces, mira, María tenía el compromiso con José, pero Estaban prometidos y José estaba preparando qué cosa, la jupá donde se iban a casar, la casa. Acuérdate que antes los matrimonios los arreglaban los padres. Entonces ella estaba esperando al esposo. La esposa espera al esposo, ¿entiendes? Como nosotros a Yeshua ahí le dice que iba a venir esa palabra, el verbo hecho carne. bien. ¿Y qué iba a ser? Dice, ¿te acuerdas que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Ajá. Y dice, por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Entonces, fíjate, vamos a repasar. Zacarías estaba en el templo en la fiesta de Pentecostés. 6 meses después, el ángel visitó a María, Para nosotros es en diciembre. más o menos. Y nacimiento de Jesús, fíjate, aquí dice, ¿cuándo fue, Jefte? ¿Qué dice ahí? En Sucot. Porque contamos los meses. Sí. Y bueno, aquí fíjate, Jesús nace en donde dice, En Belén. en Belén. Pero vamos a ayudar a nuestros amiguitos a contar los meses. Claro, ahorita los vamos a contar. Espérame tantito. Pero primero necesitamos saber en dónde nació. Nació en donde, En la casa del pañal. y él era el pan de vida. Hay un dato curioso, porque te acuerdas que María vivía en Nazaret. Ajá, sí. Entonces tuvo que irse hasta Belén y, pues fíjate, en el trayecto está Jerusalén. O sea que tenía que ir, si era Sucot, tenía que Ir a la fiesta, a celebrarla. Exacto. Muy bien, entonces el dato curioso de Nazaret de Galilea hasta Bethlehem, Belén de Judea, son 4 horas en automóvil. Entonces imagínate a pie, ¿cuánto sería? Caminando. Exacto, Jefte. Bueno, aquí vimos que en Lucas 2:4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad, ¿qué dice? De David. Porque ¿dónde nació David? En Judea. En Belén. Perdón. Él era también de la tribu de Judá. Sí, es cierto. Ujú. A ver, vamos a repasar. Aquí está toda la descendencia. Judá era hijo de quién? De Jacob. Exacto, Israel, el que gobernado por Dios. Luego vino Fares, luego Esrom, luego Ram, Aminadab, Nazón, Salmón Se casó con Raab. Ujú. luego. Vos tuvieron a Vos Que se casó con Con Ruth. con Ruth, y de ese matrimonio vino Obed, y de Obed tuvo a Isa y luego tuvieron a David, y de esa descendencia viene nuestro Mesías, Yeshua. Sí. Bueno, por cuanto era de la casa y la familia de David. Wow. Ujú. Oye, pero ¿y eso del sexo? Bueno, nada más en el libro de Lucas, nos habla en el capítulo 1 que hubo un censo de parte de el que estaba gobernando en la provincia de Roma. Los romanos. Ujú. Sí, ese censo. Pero Pero en realidad era una fiesta a la que fueron. Ujú. Sí, en realidad, bueno, ahí hay muchas controversias, pero lo más importante que recordemos es que venían a ¿qué? A celebrar Sukkot, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la cuenta otra vez de los meses. Fíjate, a partir de que el ángel se le aparece a María, si se le apareció en diciembre, en enero sería un mes, ¿verdad? Luego, febrero 2, dos. marzo 3, abril 4, mayo 5, junio 6, julio 7,
agosto son 8, septiembre 9 meses. Estamos hablando de a mediados, ¿verdad? Porque Sukkot es entre septiembre y octubre. En la fiesta de los tabernáculos nace Jesús. ¿Y te acuerdas qué dice la escritura? Aquí dice Lucas 2, 5, 6, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su ¡alumbramiento! O sea que nació en esos días. Así la fiesta es. de Decía Sukkot. Salvador. Y dice, y dio a luz, ¿qué dice ahí, Jefte? A su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuál mesón? Ah, es que fíjate bien. Paso número 1. ¿Por qué no había lugar? Porque ¿qué estaban celebrando? ¿La fiesta de qué? Sukkot. De Sukkot. Entonces Iban de todos lados. todo Israel se todo reunía Israel se porque reunía. era un mandamiento. Ujú. Entonces, mira, mesón, ¿qué significa? Significa en el Strong H2646 Cataluma, que es albergue, alojamiento, aposento. ¿Te acuerdas que en la Biblia en Pentecostés nos habla del aposento alto? Ah, sí. O sea que era un lugar donde se reunían. Ujú. Un alojamiento. Exacto, Y entonces, porque no había lugar. Esto quiere decir que era un lugar limpio. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? pero en Sukkot había también, ¿cómo se llama? Estas tiendas. La azúcar. La Sukkot, exactamente. ¿Te acuerdas de la Llegaban canción? Muchos peregrinos, Ujú. o sea, muchos viajeros que iban a celebrar la fiesta de Sukkot, pues armaban sus tiendas, porque pues en esa época no había tantos hostales ni nada. Y acuérdate del mandamiento de las fiestas que tenían que morar en su casa o tabernáculos para recordar qué cosa, Jefte, que habían salido de dónde. De Egipto. Y también que podían ver las estrellas, que era la promesa dada a Abraham. Ah, Y además de eso, acuérdate que nos hablaba precisamente, de que esto es temporal. Ajá. una casa temporal. Que, Ujú. como Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Exacto. Y las enramadas y todo esto lo puedes revisar en nuestra cápsula, ¿verdad? Ajá. De Sukkot. Sí. Ahí. Él prometió que haya moradas. Exacto. ¿Qué dice aquí? Adelante. ¿Qué lee? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ujú. Entonces, habitó, habitar, ahí está en griego, es sheno, y es acampar, residir, como Dios lo hizo, ¿qué? En la antigua. De la antigüedad. Como en el desierto. Es un símbolo de ¿qué? De protección. De protección y comunión. Entonces ya estás entendiendo por qué vino a morar y por qué fue en Sukkot. Ujú. Bueno, recordemos que Sukkot es una festividad donde todo el pueblo de Israel, y que en esa época, bueno, acuérdate que ya estaban divididas las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, se reúnen en Jerusalén y moran en tabernáculos, en las sukkot, en las cabañas. Y esto tiene que ver con la presencia divina ¿de quién? De Dios, de Yeshua morando en su pueblo, Israel. Bueno, también recordemos que cerca de Belén, o sea que Belén queda cerca de Jerusalén. Y en el templo, como lo estábamos hablando hace rato, se llevaban a cabo, ¿qué cosa? Los sacrificios de los corderos. Todos los días, y que tenía que haber pastores que los criaran, ¿verdad? Y los sacrificaban.
en el templo. Entonces los cuidaban. En Lucas 2:8 nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y que se les presentó ¿qué? Un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Y ahí les habla de que ha nacido ¿qué? Un Salvador. Ajá. Además recordemos que Él es el buen pastor y da su vida por las ovejas. ¿Hasta aquí entendiste la historia y que nació en Sucot Jesús? ¿Y por qué? Bueno, ahora, imagínate, ¿tú crees que en diciembre iban a poder estar las ovejas afuera cuando hace muchísimo No frío? sé, le pregunto a una oveja, a ver, oveja, ¿tú estarías afuera? No, hace mucho frío. ¿Pero por qué si tienen lana? Pero la lana la ocupan ¿para qué? Nos trasquilan. Para Para abrigar. hacer ropa. Entonces las tenían también que guardar a las ovejas. Exacto. Sí, teníamos que proteger a las ovejas porque allá en Israel en invierno realmente hace mucho frío. Y Ay, nuestras sí. ovejas no pueden estar todo en la noche, sobre todo a la intemperie. Tenemos que resguardarlas para que no se enfermen o se mueran. Entonces no tiene Sí, sentido sí. que según les dijo que estaban afuera y estaba en pleno invierno. Exacto. Bueno, vamos a continuar. Ajá. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que podría traducirse como nacimiento. Y en esa época, fíjate, los romanos celebraban una fiesta Natalis Solis Invicte o asociada al nacimiento de Apolo. Para ¿Quién nada, era Apolo? para nada Era un con dios que... Pagano. Ujú. No. Y bueno, también celebraban esto que también se conoce como las Saturnales, unas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a su dios Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Y te acuerdas que es muy claro en Deuteronomio que no se adore nada que está, o sea, ni los ejércitos del cielo, nada. Celebremos las fiestas del Señor. Exacto. Solo adorar a nuestro Dios Sí. y no te harás imagen ni a semejanza. Y dice, y que originalmente era del 17 al 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Entonces, bueno, por eso es precisamente, ya te imaginarás quién cambia luego la historia. Ay, no sé, Aquí está quien el cambió. señor Constantino. El grande, como él quería unificar un imperio y que todos creyeran en el mismo Dios, propuso que el 25 de diciembre que se celebrará el nacimiento del Salvador, coincidentemente con el festejo del dios romano Sol Invictus. Ujú. Y bueno, en 529, ¿qué hace después de Cristo el emperador Justino? Lo declara como una Justiniano. Lo declara. Del imperio. Ujú. Sí. Ahí está, entonces ellos cambiaron la fecha real del nacimiento. ¿Te acuerdas que eso nos habla Daniel 7? Que iban a cambiar las festividades. Sí. Ok. Bueno, pues la primera representación del nacimiento la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena del 1223 en Gregorio, Italia. En ella significa el nacimiento de Cristo. Y ahí sale el pesebre y todo ¿Por eso. qué le llaman San Francisco de Asís? Porque lo consideraban una persona santa y que vio por los animales y sí hizo cosas buenas. Pero es Sí. de la iglesia católica. Era Exactamente. del lugar de Asís, un lugar en Italia. Ahí ya te imaginarás, pero recordemos lo más importante, Yeshua que vino, A A salvarnos. salvarnos, a Y- darnos vida eterna. ajá, y que él nació en Sucot y habitó, moró y puede morar en tu corazón. Entonces, bueno, en estas fechas lo más importante, uno es dar un buen testimonio, ¿verdad? De cómo Dios mora o habita en nuestro corazón. Porque la palabra no es para contender y pelear, sino para qué. Para
para amar. Ajá, toda la escritura es Para estar en inspirada unidad. por Sí. Dios y útil, como dice en Timoteo 3:16, en 2 de Timoteo, para redarguir, para instruir, a fin de que esté el hombre que perfectamente. Ajá, entonces la escritura nos lava, nos limpia y nos recuerda qué cosa, que somos el especial tesoro de quién. El Dios. Señor. Ajá, Y nos revela la verdad, ¿no? la verdad nos va a hacer libres. Libres. Entonces, que eso sea lo primero que esté en tu corazón. Y segunda, que recordemos que lo más importante que es. Es darle el espacio, la morada a Yeshua en nuestro corazón. Exacto, que no haya. Permitirle que habite en nosotros, en Amén. nuestras casas. Y seguir sus mandamientos. Vamos Sí. a orar. Sí. Señor, gracias por este tiempo, gracias por recordarnos que lo más importante es clamar a ti, mi Dios, y permitir que tú habites, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos por las familias, Señor, y que seas tú revelando tu palabra y tu verdad. Bendecimos, Señor Jesús, a cada niño, niña y a todo el que también llegue este mensaje, que lo más importante que recuerdes el amor fraternal no fingido. Te agradecemos este tiempo. Tennos en el hueco de tu mano y te damos la honra y la gloria en el nombre de Yeshua, tu Salvador. Amén. Bendiciones. Hasta pronto. Shalom. Shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, 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 shalom. Hay un lugar donde todos podemos estar, un lugar donde escucharemos la verdad. Ven a estudiar como niños con los Mapechar, un lugar donde nos espera papá. Abba y sus hijos ya vienen, Abba y sus hijos llamaron, Abba y sus hijos divierten, Abba y sus hijos llegaron, Abba y sus hijos ya vienen, Abba y sus hijos llamaron, Abba y sus hijos divierten, Abba y sus hijos llegaron. Hay Un lugar donde todos podemos estar, un lugar donde escucharemos la verdad. ven a estudiar como niños con los Aprovechar